representantes de los distintos países que conforman la Organización de Estados Americanos. Debo decir que para mí es una satisfacción comparecer aquí, que agradezco la iniciativa de la convocatoria del Gobierno de Venezuela y la respuesta tan inmediata de la Presidencia del Consejo para poder informarles y compartir con todos ustedes el llamado proceso de diálogo en Venezuela. Debo subrayar también que para un expresidente del Gobierno de España intervenir en la OEA tiene un significado especial. Nuestro país es observador de esta importantísima organización. Nuestro país tiene embajador permanente ante esta organización y, por tanto, resulta desde todo punto de vista de una gran trascendencia. Debo decirles que, además, como todos ustedes son conscientes, España tiene unos grandes vínculos históricos, sentimentales, políticos, culturales, con la inmensa mayoría de los países que conforman esta organización. España tiene también una historia de deuda con muchos países latinoamericanos, especialmente latinoamericanos. Por ahí desearía iniciar mi intervención. Como saben, España sufrió en el siglo XX el drama de una guerra civil y del exilio. Y gran parte de los exiliados españoles fueron acogidos por países latinoamericanos. México, Venezuela, Argentina, Uruguay, Cuba, República Dominicana, muchos países latinoamericanos. Deseo expresar hoy, como perteneciente a una generación que contribuyó a que la democracia fuera la norma en España y dejar atrás las etapas duras del exilio, deseo rendir mi agradecimiento profundo a todos los países latinoamericanos que acogieron a españoles, que ayudaron a España y que han incorporado en su trayectoria de dignidad, esa tarea. Es una tarea, la de la solidaridad y la cooperación con otros países, que hunde sus raíces en la voluntad de cooperación, en la voluntad de concordia, en la idea de la reconciliación, que siempre es la fuente del diálogo, del respeto y del afán, un afán permanente e infinito de paz. Señoras y señores embajadores, la paz es la tarea. Solo en la paz el derecho se logra. Ese es el objetivo de la convivencia. El derecho y con derechos. Porque no hay política en la violencia, no hay política en el fanatismo, no hay política en el rencor. Hay política en la generosidad, hay política en el reconocimiento, hay política en el respeto. Esas son mis convicciones. Y permítanme que haya iniciado este arranque de mi intervención con esta especie de declaración de principios. Una declaración de principios que explica la razón por la que he aceptado participar en esta tarea de diálogo, de búsqueda del diálogo, amparada por UNASUR y en la que comparezco hoy aquí en representación de los tres expresidentes, junto con el presidente Leonel Fernández y el presidente Martín Torrijos, a quienes se nos ha pedido esa tarea de facilitadores, de mediadores.
por supuesto, con el consenso y la iniciativa del Gobierno de Venezuela. Nuestra tarea, pues, está motivada única y exclusivamente para ayudar a Venezuela ante sus serios desafíos. Ayudar, cooperar, desde el profundo respeto y absoluto respeto a la soberanía de Venezuela. Para un español, pueden entenderlo bien en el continente en el que estamos, tiene una especial trascendencia subrayar que ese respeto a la soberanía supone el renunciar de antemano y como principio de actuación a cualquier intención de injerencia. Así entiendo las relaciones internacionales. Cooperación, diálogo, ayuda, acercamiento. Es más, diré que las relaciones internacionales tienen su fundamento constitutivo en el principio de la cooperación. Así nació Naciones Unidas, sin duda alguna, así nació la Unión Europea, esta organización que ha cumplido tan importante tarea y que cumple en defensa de los derechos humanos. Como todas las organizaciones, tiene momentos buenos y momentos menos buenos. Pero quiero reconocer la tarea de la Organización de Estados Americanos, especialmente en defensa de derechos humanos. Esa tarea de cooperación es una tarea que se realiza desde determinados valores y principios. Los valores y principios que el proceso civilizatorio de la humanidad ha ido conformando como grandes valores universales, sin duda. De igual manera afirmo que la tarea de mediación en búsqueda del diálogo que estamos realizando se va a producir y se está produciendo con plena imparcialidad, con la búsqueda de la objetividad y del equilibrio. Pero igualmente afirmo que ese equilibrio, esa objetividad y esa imparcialidad se afirma desde principios y convicciones muy firmes. La defensa de la democracia, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la separación de poderes, la defensa de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, la vigencia y defensa del pluralismo. En definitiva, desde el principio de la convivencia, que sustenta todo tipo de sociedad que quiera realizar un orden de libertad y un orden de democracia. Como saben, el pasado 19 de mayo, después de una reunión con el presidente Maduro de Venezuela y de una reunión en la Asamblea Nacional de Venezuela con los representantes de la llamada Mesa para la Unidad Democrática, anuncié públicamente, 19 de mayo, conjuntamente con el presidente Leonel Fernández, que íbamos a llevar adelante, a intentar, después de constatar voluntad por ambas partes, una tarea de búsqueda de un diálogo. De búsqueda de un diálogo. Subrayo, 19 de mayo. Ese es el tiempo en el que empieza a contar el reloj del intento de diálogo. Desde el 19 de mayo hasta hoy hemos tenido en torno a 20 reuniones con el Gobierno, con los representantes de la oposición. Reuniones en Caracas, reuniones en República Dominicana. Estamos, pues, en la fase de exploración para construir pilares
de un diálogo sólido y consistente. No hemos perdido el tiempo. No hemos perdido el tiempo. Y hemos hecho un esfuerzo constante que espero pueda tener en fechas razonables una confirmación, una reválida en el inicio activo del diálogo, aunque un camino ya se ha recorrido. Debo subrayar también que esta es la primera ocasión, después de esa rueda de prensa de Caracas el 19 de mayo, que hablo públicamente sobre el diálogo. La primera ocasión que lo hago. Y lo hago ante esta organización. Desde ese 19 de mayo, la comunidad internacional se ha pronunciado de forma expresa y clara. El secretario general de Naciones Unidas ha respaldado expresamente la iniciativa del diálogo que, con UNASUR, realizamos 3 expresidentes como mediadores. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, después de una conversación que tuve con el secretario Kerry, también hizo un respaldo expreso a esta iniciativa. Debo decir que para mí este respaldo ha sido decisivo y fundamental. De igual manera, la alta representante de la Unión Europea, en nombre de la Unión Europea, con la que, pueden imaginar, mantengo un diálogo fluido igual que con el secretario Kerry, hizo público su apoyo al proceso de diálogo en el que participamos y sobre el que hoy aquí les informo a ustedes. Igualmente, una buena parte de los países latinoamericanos, no citaré a todos, pero sí deseo expresar, sus representantes lo conocen, mi agradecimiento, mi profundo agradecimiento por ese respaldo. Y, por último, el 1 de junio, esta organización, en una declaración, hizo público también un respaldo muy decisivo al proceso de diálogo en el que estamos comprometidos. De igual manera, presidente, mi agradecimiento, mi profundo agradecimiento a la organización por ese respaldo tan claro. Quiero decirles que, al ser la primera vez que públicamente hablo del diálogo y expreso mis convicciones, mis expectativas y mis objetivos, y los objetivos de los expresidentes de UNASUR y del Gobierno de Venezuela, voy a permitirme hacer, a modo de enumeración, los temas sobre los que ese diálogo puede y debe versar. Después de la fase exploratoria, insisto, que hemos realizado. Los temas son los siguientes, los enumeraré. El primero de ellos es abordar los conflictos y controversias entre poderes e institucionales existentes en Venezuela de una manera muy clara desde las pasadas elecciones a la Asamblea Nacional. Ese es un capítulo amplio y no es casual que aparezca como primer punto en la agenda que tenemos por delante. Señorías, señoras y señores, lo de señorías es la costumbre de dirigirme a un parlamento, es como allí nos referimos a diputados y diputadas. Señorías, la institucionalidad democrática, la institucionalidad es la clave del orden, de la convivencia, de la seguridad jurídica y de la previsibilidad. Por ello, este es un tema fundamental, prioritario. Ahí habrá que hablar, y no seré muy prolijo, de muchos temas, pero les aseguro que hablaremos y a fondo, y buscaremos alternativas y soluciones desde el punto de vista del compromiso, con el diálogo como herramienta y en el objetivo de que la institucionalidad
y los poderes puedan colaborar conforme a las prescripciones constitucionales y, por supuesto, teniendo como fondo que impulsa la idea de los cambios que hay que realizar, la idea de un pluralismo efectivo y del respeto al mismo. Segundo lugar, creo que la reconciliación es una tarea imprescindible. Fíjense que para mí la reconciliación no es el final de un camino, es el principio de un camino, es el principio del camino. Tener una actitud de reconciliación es esencial y ahí se pueden ustedes imaginar que están implicados los temas relativos a la amnistía, a los indultos, a la verdad, a la reparación de las víctimas, y que para ello hay una comisión de la verdad puesta en marcha por el Gobierno de Venezuela que puede ser un instrumento adecuado. Junto a esa tarea de reconciliación, me parece esencial abordar todo aquello que tiene que ver con la pacificación en sentido amplio, la pacificación del debate político, de la acción política en Venezuela. Como saben, y es la primera vez también que me voy a referir a ello, quise realizar simbólicamente un gesto que para mí tiene valor, que fue, después de una petición al presidente Maduro, que accedió a ella, y agradezco, poder visitar a Leopoldo López en la prisión. Esa visita tenía un objetivo, era transmitir un doble mensaje que he recibido desde que inicié esta tarea. Un mensaje de la esposa de Leopoldo López, un mensaje de reconciliación y un mensaje recibido con pleno apoyo por el presidente Maduro en favor de la reconciliación. En favor de la reconciliación. Ese fue el significado de mi visita a Leopoldo López. En el proceso de intentar un diálogo. Creo que tiene un alto valor. De todas formas, corresponde a ustedes, lógicamente, juzgarlo. Además, creo que en esa agenda debe estar presente, en un diálogo que sería muy necesario y constructivo, algunos de los principales problemas serios sociales y económicos que tiene Venezuela. Pero debo decir que el principio que inspirará también en este campo nuestra tarea, el que deseamos que inspire en este campo nuestra tarea, es el de la solidaridad, el de la cooperación. Así he concebido siempre las relaciones internacionales, así he actuado siempre en mi etapa como presidente del Gobierno de España ante cualquier problema de cualquier país, serio, grave, económica y socialmente. Y de manera muy singular en Latinoamérica, como algunos de sus señores embajadores conocen. Además de eso, debemos incorporar en la agenda todo lo que ha de ser una periodificación de los cumplimientos electorales y constitucionales. Me parece esencial. Para que nadie cuestione que los procesos electorales en ese país, que son el pasaporte de la democracia, se producen. Permítame que les diga una cosa que es importante. Yo acudí de observador electoral a las elecciones de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre, invitado por el Gobierno. Es verdad que yo pedí que me invitaran. Es verdad.
había muchas personas que me habían llamado para decir: intenta ayudar a Venezuela. Cuando me dispuse a viajar y a preparar mi presencia como observador, que compartí con UNASUR en una relación y en un diálogo y una cooperación intensa, que ha sido el fruto de lo que luego ha dado lugar a este diálogo, porque tanto UNASUR como los expresidentes y el Gobierno de Venezuela empezamos a pensar, a buscar un camino para el acuerdo, la reconciliación. Cuando acudí a Venezuela a esas elecciones, mucha gente me dijo: no va a haber elecciones. Otros me decían: ese día habrá acciones que impidan un resultado. Y por último también se me decía: seguro que no se va a aceptar el resultado. No haré valoraciones, pero trabajamos allí para que la voz del pueblo se expresara libremente, el resultado se produjera democráticamente. Y creo sinceramente que el diálogo, que la palabra, contribuyó a ello. Y como siempre tenemos la tendencia a ver las cosas difíciles, que son muchas y graves, que son muchas, en Venezuela también las hay en otros países, debo decir que mi constatación más relevante fue cuando acudí a los colegios electorales de todo tipo, colegios donde tuve alguna confusión, eso sí, donde ganaba el gobierno y donde ganaba la oposición. El clima que advertí fue un clima de convivencia, de paz, no de tensión. Eso fue para mí un gran estímulo. El pueblo venezolano quiere el diálogo, la convivencia y la paz. Y creo que la primera obligación de todo responsable político es apostar por esa voluntad profunda, intensa, que tiene un pueblo, en este caso el pueblo venezolano, de una manera muy abrumadora. Sí, los derechos fundamentales deben formar parte de esa agenda. En todo orden, también aquellos que tienen problemas o que pueden tener problemas o que manifiestan tener problemas de su identificación en la relación jurídica con Venezuela. Además, esta es casi una iniciativa que arranca de los mediadores, de los expresidentes. Creo que este diálogo debería de incorporar una nueva y decidida acción por el desarme en una sociedad en donde hay un número muy elevado de armas. Lo considero esencial e insisto, esta es casi una aportación más producto de nuestra reflexión que de esa fase exploratoria que hemos mantenido con ambas partes. Vuelvo a subrayar que estos temas son un principio de conclusiones de lo que podría ser una agenda de diálogo. Y deseo subrayar que se ha hecho en esta fase exploratoria, en menos de un mes. Pero nuestra voluntad y nuestra determinación es tan firme como la necesidad que Venezuela tiene de un diálogo y de un apoyo decidido a ese diálogo, que solo se producirá por la vía del respeto, con la meta que indiqué al principio: democracia, derechos fundamentales, separación de poderes, cumplimiento de todos los procesos electorales, pero ante todo reconciliación. Ante todo reconciliación. Voy terminando. Les habla un defensor acérrimo, convencido de la idea de la concordia entre los seres humanos, que emana de una conciencia profunda
es la sustancial afinidad de los seres humanos. Frente a una presunción opuesta, la del choque, la del enfrentamiento, la de la imposibilidad de encontrar un terreno común, aunque las diferencias ideológicas, históricas, de interpretación de un país sean tan distintas. Esto puede emanar de mi vivencia como español, de mi vivencia de pertenecer a la primera generación de españoles que toda su mayoría de edad la ha vivido en democracia y en libertad. La primera vez que voté con 18 años. Y desde ahí, siempre. Y descubrimos después de una historia trágica, saliendo de una dictadura muy dura de 40 años, que solo la concordia, el consenso, la palabra, el entendimiento, la reconciliación, genera una convivencia pacífica y un futuro prometedor. Es por ello que defienda esa concordia. El profesor noruego Johan Galtung ha escrito que hay una antropología de la paz, que el hombre es un ser con capacidad de paz, porque la paz supone el despliegue de la vida. A eso nos debemos aferrar, con toda nuestra fuerza y nuestra intensidad. Los valores para la coexistencia pacífica son los que se muestran con el ejemplo, se acreditan con la razón, no se imponen, se proponen. La fuerza radica en convencer, no en vencer. Por ello, les tengo que pedir, humildemente, que demos una oportunidad al diálogo nacional en Venezuela. Por ello les tengo que decir de manera solemne que entiendo esta tarea como un proceso de paz preventivo, como un proceso de paz preventivo. Señoras y señores, la historia no nos da excesivos motivos para sentir orgullosos de nosotros mismos. Si miramos el siglo XX y buena parte del siglo XXI, vemos millones de vidas humanas perdidas por las guerras, con 2 guerras mundiales generadas en el continente al que pertenezco. No lo olvidemos. Millones de vidas perdidas. Una Europa que, como bien saben, no ha conocido un periodo de paz más extenso desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy que en toda su historia, desde el Imperio Romano. El afán de la convivencia, de la paz, de la cooperación, es lo que hace a los pueblos avanzar. Si miramos a Latinoamérica, ustedes mejor que yo saben que buena parte del siglo XX, incluso algunos momentos todavía del siglo XXI, también dan motivos para una reflexión crítica, para preguntarnos como generación, o preguntarse como generación si hay motivos para el orgullo. Dictaduras, golpes de Estado, desapariciones, intervenciones, conflictos tan duros como el de Colombia. Y deseo desde aquí expresar mi apoyo, mi firme apoyo, que es el de toda la comunidad internacional, a que el proceso de Colombia, el proceso de paz de Colombia, termine pronto y ese gran país hermano supere una de las páginas más difíciles, como otros países de Latinoamérica, como mi país lo supo superar. Sí, cuesta afirmar que nos podemos sentir orgullosos del pasado, de las generaciones vivas.
pero tenemos el deber que las nuevas generaciones puedan reconocer que al menos les dimos las señales, les pusimos las condiciones para que la paz, la democracia sigan ganando terreno, como ganan en el siglo XXI, y los derechos humanos extendiéndose. Claro que hay muchos motivos para no sentirse orgullosos. Las insoportables desigualdades que existen, por ejemplo, en este continente, aunque no solo en este continente. La necesaria erradicación de la pobreza. El reconocimiento de la igualdad suprema de todos los seres humanos, más allá de su condición ideológica, de su raza, de su sexo, de su orientación sexual, de su etnia, del color de su piel. Esta es una tarea que apenas tiene pocas décadas. Las décadas en las que se produjo la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pocas décadas y mucha tarea por delante. Es una tarea que solo se concibe con el ejemplo. Con el ejemplo. Y el ejemplo empieza por las palabras. La política empieza siempre en las palabras. Las palabras conforman nuestras ideas. Cada palabra supone un cauce de acercamiento o una vía para el rechazo. Por eso mis palabras han pretendido utilizar ese vocabulario que le da grandeza a la política, que le da grandeza a las relaciones internacionales, que le dan grandeza a estas organizaciones. Esas palabras que tienen tan altísimo significado. Paz, diálogo, respeto, concordia, justicia, derechos humanos, libertad y, ante todo, un firme compromiso por la convivencia. Señorías, como les dije al principio, señoras y señores, la tarea de los tres expresidentes solo se mueve por el interés de ayudar a Venezuela. Agradezco su atención, el que me hayan podido aquí escuchar libremente. Espero que ninguna de mis palabras se pueda interpretar como intervencionista, y mucho menos como injerencista, y mucho menos que pueda significar algo en el debate que respeto profundamente de esta organización. Son palabras que salen de mis convicciones, de unas convicciones que me han llevado desinteresadamente y casi en dedicación exclusiva a esta tarea de buscar el diálogo nacional en Venezuela. Pero fíjense, si todos los que estamos aquí, los países que ustedes representan, esos gobiernos, ponen toda su voluntad y nosotros acertamos, les puedo asegurar, es mi convicción y, por supuesto, mi deseo, que la historia de Venezuela acabará bien. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Rodríguez Zapatero. Su intervención ha sido bienvenida, apreciada, como usted ha podido verificar con este aplauso. No es muy frecuente el aplauso en este recinto, pero cuando se da, créame que tiene justificativo y en este caso se está confirmando. Estimo que las delegaciones tendrán algún comentario que formular ante una intervención tan rica, tan positiva. Estoy ofreciendo la palabra a mis colegas que quieran comentar sobre la intervención del presidente Rodríguez Zapatero.
y escucharon el mensaje, porque fíjese, señor presidente, todas las delegaciones que quieran hablar. Ofrezco la palabra a la distinguida delegación del Paraguay. Muchas gracias, señor presidente. Permítame en primer lugar expresar la satisfacción de mi delegación por la presencia entre nosotros del expresidente del gobierno español, don José Luis Rodríguez Zapatero, a quien tuve el placer además de conocer en mis años de embajador en España. Señor presidente, el Paraguay comparte la preocupación de la comunidad internacional sobre las libertades fundamentales en Venezuela y concurrimos a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente para realizar una evaluación colectiva de la situación en ese país. Quisiera referirme a tres temas y también me gustaría que el señor Rodríguez Zapatero pueda comentarlos. En primer lugar, me quiero referir a la mención que él hizo de su visita al señor Leopoldo López. Entendemos que esa visita se realizó en el marco de las acciones de desarrollo para alcanzar un diálogo político en la hermana República de Venezuela, lo cual, a nuestra manera de ver, confirmaría entonces cuál sería el carácter de la detención del señor Leopoldo López. Suponemos, entendemos que el señor Rodríguez Zapatero no visitó a todos los detenidos en la cárcel de Ramo Verde. Visitó al señor López porque es un interlocutor que puede ayudar a propiciar el diálogo político para que Venezuela pueda encontrar una salida a la crisis en que se encuentra. En segundo lugar, quiero expresar también que nuestro país presentó su reserva a la declaración del Consejo Permanente del 1 de junio y lo hicimos porque en dicho comunicado no se consignaron elementos que a nuestro criterio eran imprescindibles para que en Venezuela se pueda conducir un diálogo efectivo. Nuestro país acompaña, sin embargo, todas las iniciativas que propicien un diálogo nacional efectivo y una solución oportuna de la situación de Venezuela. Una situación de esta naturaleza requiere de la complementariedad de esfuerzos de todos los organismos internacionales. No podemos privilegiar el accionar de unos y desacreditar los de otros por la coincidencia o disidencias ideológicas. En este sentido, así como recibimos con interés el informe que hoy nos presenta en representación de sus colegas expresidentes de Panamá y de República Dominicana, apoyamos plenamente y con mucho interés la realización de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del próximo 23 de junio para recibir el informe del secretario general de esta organización, don Luis Almagro, sobre la situación de Venezuela. También tenemos cuestionamientos de la decisión del secretario general de la UNASUR y quiero mencionarle que ha propiciado esta iniciativa sin consultar y sin el consentimiento de todos los Estados miembros de dicha organización. Y en todo caso, el reporte de sus acciones y de los presidentes que lo acompañan en esta loable gestión debería hacerse en primer lugar a su mandante, al secretario general de la UNASUR, y estoy un poco sorprendido que lo recibamos primero, lo cual no excluye que usted venga también aquí en este consejo. Nuestro país está pidiendo la postergación de esa reunión convocada de la UNASUR para el 23 de junio, coincidente con la reunión convocada de este Consejo Permanente. Finalmente, señor presidente, quiero referirme también a un elemento que consideramos esencial para que haya un verdadero diálogo en Venezuela. Entre los elementos que identificamos como indispensable está el elemento electoral. Queremos conocer cuáles son las acciones que en ese sentido se están realizando
por parte de los mediadores. Quisiéramos conocer acerca del calendario electoral y las acciones que se realizan para que el referéndum revocatorio sea un hecho como lo establece la Constitución de Venezuela. La garantía constitucional del referéndum revocatorio podrá ser una alternativa válida para el pueblo venezolano solo en el caso de que sea oportunamente convocado. En caso de que no se observe esto, no habrá nada que elegir, simplemente confirmar al mismo gobierno en la persona de su vicepresidente. Como ustedes saben, la Constitución venezolana en su artículo 233 establece: si la falta absoluta se produce durante los últimos 2 años del periodo constitucional, el vicepresidente ejecutivo o presidenta ejecutivo del gobierno actual asumirá la presidencia de la República hasta completar dicho periodo. Quería hacer estos comentarios para ayudar al debate y le agradezco mucho, señor presidente, por darme la palabra. Muchas gracias, señor vicecanciller. Antes de proseguir con la lista de oradores, voy a rogar a la atención de los colegas tratar de reducir sus intervenciones a 6 minutos para dar tiempo a todos los colegas a expresarse. Y le vamos a pedir al señor presidente Zapatero que por favor responda a las preguntas al final de las intervenciones. Ofrezco la palabra al distinguido representante de Antigua y Barbuda. Thank you, Mr. Chairman. Mr. President, it's a pleasure to see you here in this House of the Americas. Thank you very much for taking the time and trouble to come to see us. Mr. President, you've said a number of things this morning that has greatly encouraged my delegation with respect to what is happening in Venezuela and what is possible. You have underlined that you're approaching the dialogue that you and your 2 former president colleagues are heading with a sense of wanting peace and tranquility, not rancor, not violence. And we subscribe to the view, as you do, that the solution to Venezuela's problems resides in Venezuela, amongst the parties in Venezuela. I think I speak for all of us in this council when I say that we all want to see a strong Venezuela in the Organization of American States and in the world, because a solid Venezuela that is doing economically well is a benefit to the global community and certainly to this organization and its member states. Cohesion, therefore, within the society is critically important, and that means bridging the political gaps that now exist and somehow getting them to the table of reconciliation about which you spoke so eloquently. I do not imagine for a second that that task is easy, but I do urge you to carry on, sir, with the understanding that I think the member countries of this organization will stand behind that effort. And let me just put on the table now that I think we must give the effort that you are undertaking every opportunity to succeed. It is an effort that has been welcomed by the parties in Venezuela, and this is very important. All of the parties must welcome the mediation effort that you are making. We must not be seen to be meddling in the affairs of Venezuela. That will not be helpful to that country or indeed to this organization. So we are grateful that you are undertaking this activity, and we wish you well with it. You said a couple of things that I think we need to bear in mind. I heard you to say, sir, that you observed the elections for the National Assembly. And despite all the prophets of doom,
you found that election result to be democratic and to be held in peace and tranquility, and therefore a broad acceptance of its result. Nonetheless, we do have the difficulties that we have in Venezuela. The question in my mind, therefore, and I hope that at some point you might be able to address this, is has the dialogue had the full support of all the political players in Venezuela, the government and the National Assembly? Has it had that full support? Because it seems to me that without that full support, it is not going to be a dialogue that is going to produce a substantive result. Now, the other question is, how do you measure if your mission has succeeded? At what point do you make that judgment? And how long do you anticipate the process will take? Because in a sense, we are running out of time. And there is an urgency has now developed in this matter. I know that these things can't be pushed, but they can be encouraged. And I want to just end what I'm saying, Mr. President, by saying that as far as my delegation is concerned, we welcome the initiative that you are undertaking. We encourage it. We wish to give it time to work. And we, like you, do not believe there should be interference in Venezuela. We believe the solution to this problem rests among the Venezuelan parties. We must help them to reach that solution. Thank you. Muchas gracias, señor embajador. Ofrezco la palabra al distinguido representante de la Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, permítame celebrar la presencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero aquí en este Consejo Permanente de la OEA, así como la oportunidad que se nos brinda de conocer directamente de su persona el estado de las importantes gestiones que junto con los expresidentes Torrijos y Leonel Fernández viene realizando en favor de un diálogo efectivo, comprensivo y oportuno que conduzca con apego a la Constitución y el pleno respeto a los derechos humanos a una efectiva solución de las diferencias y a la consolidación de la democracia representativa en Venezuela. Y todo ello con el fin inmediato de encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica de la República Bolivariana de Venezuela. Este Consejo Permanente, así como los cancilleres reunidos en el seno de la 46ª Asamblea General en República Dominicana, han apoyado los esfuerzos y la tarea que tienen los ex tres presidentes por delante. Más aún, el hecho de que el presidente Rodríguez Zapatero esté hoy aquí entre nosotros por iniciativa de la delegación de Venezuela es interpretado por mi delegación como una señal significativa de que las gestiones deben ser apoyadas por todas las partes intervinientes. Y para que ello suceda, debe producirse el necesario e imparcial acercamiento y buena voluntad de todos los actores involucrados. Queda claro asimismo que es una ardua tarea, cuyos elementos fundamentales y etapas, pasos, han sido claramente descritos por el expresidente Rodríguez Zapatero, que se refirió a que se trata de un proceso de paz preventivo, abordando lo conflictivo, proveyendo a la reconciliación, a la pacificación, a la periodificación de cumplimientos electorales y constitucionales y también, finalmente, al desarme. Ardua tarea en la que este Consejo Permanente debería estar ofreciendo su colaboración de manera práctica y objetiva, otorgando no solo un respaldo logístico, sino la institucionalidad debida para encauzar los esfuerzos de los tres expresidentes hacia el logro del objetivo primordial que nos convoca, vale decir, el diálogo franco, efectivo y oportuno, esto es, en tiempo útil de todos los venezolanos.
En ese sentido, señor presidente, mi delegación propone la conformación de un grupo de amigos de este Consejo Permanente que se ponga a disposición de los señores expresidentes para asistirlos, para acompañarlos y proporcionarles el respaldo que estimen necesario y conveniente en el ejercicio de sus delicadas e imprescindibles misiones como propiciadores del diálogo y la concertación en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, señor delegado. Ofrezco la palabra al representante permanente de Panamá. Gracias, señor presidente, señor secretario general, señor secretario adjunto. Buenos días, honorable excelencia José Luis Rodríguez Zapatero. Buenos días, señoras y señores embajadores, señores y observadores, delegadas y delegados. Permítame expresar nuestra complacencia a su excelencia, embajador Bernardo Álvarez, por su iniciativa para escuchar en este recinto sobre los avances en el diálogo entre el gobierno y la oposición amparados por UNASUR. Asimismo, nuestra delegación agradece la presencia del distinguido ex primer ministro Rodríguez Zapatero de España y la importante relatoría presentada sobre las gestiones diplomáticas que su honorable persona y los expresidentes Leonel Fernández de la República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá han llevado adelante. El pasado 1 de junio, Panamá se sumó al consenso de este Consejo Permanente, adoptando la declaración de apoyo a la hermana República Bolivariana de Venezuela en la búsqueda de soluciones a su situación mediante un diálogo abierto e incluyente, con pleno respeto a la soberanía del pueblo venezolano. Asimismo, en dicha declaración respaldamos la iniciativa que hoy nos atañe. Señor Rodríguez Zapatero, reciba nuestro reconocimiento al meritorio esfuerzo que usted y los expresidentes Rodríguez y Torrijos están llevando a cabo. Hacemos un llamado para que el diálogo y las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela, llevadas a cabo por ustedes y por otras vías diplomáticas, sean concretas y prontas. La situación en Venezuela nos preocupa. Y tal como ha expresado nuestra vicepresidenta y canciller, nos solidarizamos con el pueblo venezolano en momentos en que la polarización interna afecta al país en los ámbitos económicos y sociales. El fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática, así como el respeto a los derechos humanos, son asuntos de pleno valor para el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Ofrezco la palabra al distinguido representante permanente de Guatemala. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera iniciar agradeciendo al excelentísimo señor presidente don José Luis Rodríguez Zapatero de España por su presencia este día aquí en el Consejo Permanente de la OEA para informarnos sobre lo actuado en el proceso de diálogo franco y abierto entre diferentes sectores de la República Bolivariana de Venezuela, acción que ha realizado al lado de los señores expresidentes don Leonel Fernández de la República Dominicana y don Martín Torrijos de Panamá. Guatemala agradece profundamente la deferencia que ha tenido al venir este día, especialmente porque valoramos en lo que vale esta iniciativa que tiende a apoyar a los venezolanos en la búsqueda de una solución a la situación por la cual el hermano país atraviesa. Mi país conoce los beneficios del diálogo político en la solución de conflictos, justamente porque la Guatemala de hoy es producto de un proceso de paz que puso fin a 36 años de conflicto interno. Un conflicto en el que no hubo ni vencedores ni vencidos, sino más bien dolor y destrucción. Por eso mismo, señor presidente, a nombre de mi delegación, quiero instar a los señores expresidentes a continuar en la tarea que los ocupa, haciéndoles saber que, en su esfuerzo, no se encuentran solos. Este Consejo Permanente estará aquí siempre dispuesto a apoyarlos en todo aquello que sea necesario para alcanzar el noble objetivo que se proponen. De igual manera, mi delegación invita a los señores expresidentes a informar a este Consejo cuantas veces sea necesario sobre los avances de su esfuerzo. Siempre estaremos prestos no solo a escucharles, sino también a apoyarles.
Guatemala se ha unido no solo al consenso con el que el Consejo Permanente aprobó el pasado 1 de junio la declaración sobre la situación en Venezuela, sino que, igualmente, junto a otros 14 Estados miembros, firmamos en Santo Domingo, al final de la Asamblea General de la OEA, un comunicado de cancilleres y jefes de delegación sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, que refrenda el contenido del documento del 1 de junio. Todo esto porque consideramos que el hermano pueblo de Venezuela necesita de todo nuestro apoyo en la búsqueda que realizan por encontrar una solución que solo a ellos les corresponde dar a la crisis que enfrentan. Señor presidente, permítame concluir diciendo que bienaventurados son los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Ofrezco la palabra al distinguido representante permanente de Bolivia. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos los presentes. La representación de Bolivia agradece la presencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en este Consejo Permanente. Asimismo, expresa su satisfacción por la información brindada el día de hoy. Mi país considera que el diálogo es el único camino certero para resolver las diferencias. Otros caminos solo llevarán al enfrentamiento y a la catástrofe. Por ello, en consecuencia con lo acordado por consenso, el 1 de junio en este Consejo Permanente expreso a usted y por su intermedio a los expresidentes Fernández y Torrijos todo nuestro apoyo al proceso de diálogo que han emprendido en beneficio del pueblo de Venezuela. Desde el lugar que nos corresponde, con pleno respeto al principio de no intervención en asuntos internos de otros estados y respeto a la soberanía de cada estado miembro de la OEA, instamos a que todos los actores políticos y el gobierno del presidente Nicolás Maduro colaboren con este importante esfuerzo de UNASUR y de los 3 expresidentes y participen en las reuniones que convoquen a fin de encontrar resultados satisfactorios para todas las partes. También instamos a que desde los países y desde los organismos regionales e internacionales apoyemos al diálogo y no generemos acciones que solo inciten a una mayor conflictividad entre los venezolanos. Hay demasiadas muestras, todas y todos somos testigos de que la violencia solo genera más violencia. Por ello, que las palabras jamás se agoten y que el diálogo sea siempre productivo para construir la paz. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor embajador. En este momento le daría la palabra al señor representante permanente del Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, embaixador Juan José Arcuri, senhor presidente José Luis Rodríguez Zapatero, senhora chanceler Delcy Rodrigues, senhores secretário-geral e secretário-geral adjunto, o Brasil agradece a Vossa Excelência, presidente Zapatero, pela sua presença na OEA, bem como a iniciativa do governo venezuelano de convocar essa sessão extraordinária do Conselho Permanente. Esta delegação considera conveniente e oportuna a exposição acerca da facilitação do diálogo entre todos os atores sociais venezuelanos que Vossa Excelência vem conduzindo juntamente com os presidentes Leonel Fernandes e Martín Torrijos. Trata-se de processo que deve ser levado adiante de forma cuidadosa à luz da sua complexidade. O Brasil apoia a restauração de um canal de diálogo entre governo, outras autoridades constitucionais e todos os atores políticos e sociais da Venezuela, tendo como parâmetro os procedimentos previstos em sua Constituição. Tal diálogo, para ser válido, deve ser de boa-fé, efetivo e de natureza não procrastinatória. Senhor presidente, a iniciativa dos presidentes Zapatero, Fernandes e Torrijos merece todo o apoio desta organização. Conforme já expresso na declaração adotada de forma consensual por este Conselho em 1º de junho. Este apoio foi reafirmado ainda no comunicado de chanceleres e chefes de delegação sobre a situação na República Bolivariana da Venezuela, subscrito em 15 de junho por 15 Estados-membros, entre os quais o Brasil, à margem da Assembleia Geral de São Domingos. A exposição pormenorizada, em primeira mão, acerca da busca de um diálogo oportuno, nacional, inclusivo e eficaz na Venezuela,
demonstra a complementariedade entre distintos foros hemisféricos e regionais em prol da solução dos problemas que afetam os países das Américas. O Brasil tem defendido que não há incompatibilidade de princípios entre a OEA e a Unasul. Em particular, devemos aproveitar ambos os foros, reconhecendo que suas diferenças, em termos de composição, mandatos e funcionamento, podem ser utilizados de modo coerente e produtivo, de forma a promover, por meio do diálogo nacional, as tão necessárias concórdia e reconciliação apontadas pelo presidente Zapatero em sua apresentação. A exposição de Vossa Excelência, presidente Zapatero, constitui insumo de grande importância para os debates que serão levados a cabo neste Conselho, em apoio ao pleno respeito da vontade soberana do povo venezuelano. Entendemos que, ao assim fazer, esta organização não se furtará a responsabilidade que lhe cabe como o único foro hemisférico que congrega todos os países da região. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a você, senhor embaixador. Ofrezco la palabra a la distinguida representante permanente del Canadá. Thank you very much, Mr. President. Canada would like to thank the former President Zapatero for his presentation at the Permanent Council today and for ongoing efforts of the former Presidents Zapatero, Trujillo, and Fernandez to seek a practical way forward in Venezuela. We welcome your observations and recommendations, and we hope that this initiative will lead to a constructive and positive result as soon as possible. Canada firmly believes that solutions to the challenges to democracy in the hemisphere must encourage constructive dialogue among the relevant political actors. Therefore, we continue to urge all parties in Venezuela to come together in a spirit of compromise to resolve their differences through accepted constitutional means and legal means. Canada remains convinced that genuine, open, and respectful dialogue is the key to finding a peaceful solution to the political, social, and economic problems facing all Venezuelans. We express our support for your initiative, and we hope that it will arrive at a positive result in a reasonable time frame. The report you have offered today is part of a growing body of objective information and an example of the support we all offer toward the achievement of an effective dialogue in Venezuela. Your work is an important contribution to this end. We believe that there's value in strengthening your work, and we invite the presidents to consider how support from the OAS, technical or logistical, might facilitate your ongoing efforts. The June 1st declaration adopted by the OAS Permanent Council is a collective commitment to supporting the Venezuelan people to ensure that their democratic institutions and processes are fully respected and that national reconciliation can be achieved through peaceful means. In light of the support expressed by all member states of the OAS in this declaration, we would urge you to consider more active support and participation from the OAS and its member states to the dialogue that you are leading. We believe that the expertise and good offices of the OAS and its member states would contribute positively to the efforts you have already undertaken. We add our voice to the delegations who have already offered their support today, and we welcome the suggestion made by the delegation of Argentina to consider the creation of a group of friends, as we welcome all suggestions that might contribute to a peaceful outcome. Finally, we would note that the Permanent Council will convene on Thursday to hear a report from the Secretary General on the situation in Venezuela. Your efforts to prepare the report that we've heard today position you well as an informed observer. We would welcome your continuing engagement on this issue with the OAS. Thank you very much. Thank you, ma'am. Ofrezco la palabra ahora al distinguido representante de los Estados Unidos. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Secretary General Luis Almagro, Su Excelencia, former Prime Minister José Luis Rodríguez Zapatero de España, permanent representatives and observers and delegates, good afternoon to one and all. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mr. Chairman, we've had the opportunity here today to hear firsthand from former Spanish Prime Minister Rodríguez Zapatero about his current dialogue efforts in Venezuela. Thank you, sir, for your continuing efforts.
We recall that the June 1 declaration by this Permanent Council, in which member states offered support to the initiative led by former Spanish Prime Minister Rodríguez Zapatero, former Dominican President Fernández, and former Panamanian President Torrijos, to facilitate dialogue between the government of Venezuela and members of the Venezuelan opposition. Member states also offered support for other national dialogue efforts that may lead to the timely and effective resolution of differences and the consolidation of representative democracy in Venezuela. We recall that the June 1 declaration offered support for all efforts to promote understanding, advance dialogue, and safeguard constitutional procedures. To that end, we recognize the 14 other nations that joined us in signing a June 15 statement of strong support for the efforts of former Spanish Prime Minister Rodríguez Zapatero and his two former president colleagues to promote a timely, national, inclusive, and effective political dialogue, encourage respect for the separation of powers, rule of law, and democratic institutions, and the fair and timely implementation of constitutional mechanisms. Dialogue is important, and it cannot be an excuse to stall. The Venezuelan people cannot afford delays to solutions to the problems they face. As Secretary Kerry said at the OAS General Assembly last week, we support much-needed discussions about Venezuela at this Permanent Council. We stand ready to help facilitate a national dialogue that ultimately addresses the political, economic, social, and humanitarian dimensions of the crisis in Venezuela. Following up on the June 14 meeting between Secretary Kerry and Foreign Minister Rodriguez at the OAS General Assembly in Santo Domingo, Undersecretary for Political Affairs Thomas Shannon is traveling today to Caracas, today and through tomorrow. The United States joins with others in the international community in calling on the Venezuelan government to release political prisoners, to respect freedom of expression and assembly, to alleviate shortages of food and medicine, and to honor its own constitutional mechanisms, including a fair and timely recall referendum that is part of that constitutional process. In the event there is a request for humanitarian assistance from the Venezuelan government, we would take this under due consideration and provide resources, if possible and appropriate, in concert with others in the international community. The Venezuelan people held peaceful legislative elections on December 6, 2015, in which voters expressed their overwhelming desire for a change in the direction of their country. However, we remain concerned that the National Assembly has not been allowed to carry out its rightful role, and that almost every measure the National Assembly has passed has been blocked by the Supreme Court. Rather than trying to intimidate or silence its critics, we believe the Venezuelan government should focus on finding real solutions for Venezuela's problems through dialogue amongst Venezuelans. We condemn the use of violence, including the recent attack by an armed group on National Assembly Majority Leader Julio Borges and other opposition deputies. We reiterate our call on Venezuelan government security forces to maintain order in a manner consistent with international law and international commitments regarding human and civil rights. The United States will continue to support regional efforts to promote dialogue and cooperation within Venezuela as a way of guaranteeing the free expression of the will of the Venezuelan people, respect for the rule of law and representative democracy, including the essential elements of the separation of powers and independence of the branches of government set forth in the Inter-American Democratic Charter. Regional efforts to broker dialogue are fully in line with the collective commitments each of us has freely undertaken as OAS member states. In this spirit, we would welcome further details from former Spanish Prime Minister Rodríguez Zapatero today about what each of the parties has identified as priorities for an agenda for an eventual dialogue. We thank the Venezuelan government for the opportunity to hear today from former Spanish Prime Minister Rodríguez Zapatero, and we invite you, sir, to attend and to observe Thursday's Permanent Council session. And we look forward to additional thoughts from you on how the OAS Permanent Council and these member states might be helpful partners as efforts move forward to construct a genuine national dialogue process among all Venezuelans in pursuit, as you so eloquently put it here this morning, of a deepened institutional framework for democracy and reconciliation.
Thank you very much. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Ofrezco la palabra al representante permanente del Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. En el marco de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Uruguay desea reiterar su apoyo a la iniciativa de entendimiento y diálogo liderada por los señores expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España, Leonel Fernández, de República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá. Ante la profunda preocupación existente por el futuro político, económico y social venezolano, Uruguay considera de suma importancia favorecer el diálogo político efectivo entre el gobierno y la oposición en la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, ello resulta fundamental para afirmar la democracia y la promoción y protección de los derechos humanos de su pueblo. En ese marco, nuestro país espera que el proceso de facilitación llevado a cabo por los señores expresidentes pueda arribar a resultados positivos y en un tiempo razonable para beneficio de todas las partes involucradas. Del mismo modo, se entiende relevante recordar que Uruguay apoya igualmente los procedimientos constitucionales vigentes, tal como el relativo al referéndum revocatorio. En ese contexto, nuestro país se complace por el anuncio efectuado por la Presidencia del Consejo Nacional Electoral a fin de autorizar la validación de las firmas vinculadas al referendo revocatorio. En ese sentido, Uruguay entiende que la decisión del Consejo Nacional Electoral constituye un primer paso hacia la pacificación que permite alentar la esperanza de que el proceso iniciado pueda alcanzar resultados positivos en el menor tiempo posible para todos los venezolanos. Finalmente, esta delegación manifiesta la disposición de Uruguay para colaborar o acompañar las iniciativas constructivas que surjan en la región en favor de un diálogo efectivo que promueva la estabilidad política y la recuperación económica en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Ofrezco la palabra al representante de República Dominicana. Buenas tardes, señor presidente, muchas gracias. Buenas tardes, secretario general adjunto, embajadores y representante alterno, representante permanente, pero de manera muy especial a su excelencia, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de España. Gracias por el informe en la fase, como usted lo ha dicho, exploratoria, pero sobre todo la ruta o la carta ruta que usted ha trazado aquí, que va a seguir ese diálogo. La República Dominicana desea reafirmar su satisfacción con el rol que realiza actualmente la Comisión de Expresidentes conformada por José Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de la República Dominicana y Martín Torrijos de España, a nombre de la Unión de Naciones Sudamericanas Sur, para buscar un arreglo pacífico en el conflicto interno que afecta a la República Bolivariana de Venezuela. La República Dominicana apuesta a la solución vía el diálogo entre las partes y ratifica el privilegio de ser considerado como un país que puede colaborar en este diálogo y manifiesta la plena disposición del gobierno dominicano de hacer lo que esté a su alcance para que se pueda lograr una salida pacífica a esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ofrezco la palabra al representante permanente de Chile. Muchas gracias, señor presidente. Señor expresidente del Gobierno español, don José Luis Rodríguez Zapatero, señor secretario general,
señor secretario general adjunto, señora canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, estimadas y estimados colegas. En primer lugar, señor presidente Rodríguez Zapatero, un agradecimiento efusivo y de verdad entusiasta ante las palabras por usted pronunciadas. Al igual que usted lo ha hecho, mi país considera de la mayor relevancia que la misión asumida por usted y por los presidentes Torrijos de Panamá y Fernández de República Dominicana cuente con el apoyo, con el sostén y con el beneplácito de la Unión Europea, del Departamento de Estado y del Consejo Permanente de esta organización en declaración adoptada el pasado 1 de junio, así como de muchos otros países que han emitido declaraciones para respetando la autodeterminación de Venezuela y de los venezolanos, se han manifestado por un diálogo con un tiempo determinado para salir adelante de la situación que hoy día los tiene complicados. Señor expresidente, los puntos por usted señalados como imprescindibles en una mesa de diálogo, tales como respeto y reconocimiento de la independencia entre los poderes del Estado, y ello porque la institucionalidad es prioritaria, como usted lo dijera, y también fundamental. De igual manera, la reconciliación, como también usted lo expresara, es el inicio del camino, no el final del mismo. Y yo, que vengo de un país que fue golpeado en el sentido más amplio de la palabra por una dura dictadura, sabemos cuán difícil es conseguir la reconciliación. Han transcurrido 26 años desde 1990 y creo que no exagero si digo que aún no lo logramos de manera íntegra. Es clave conseguir la pacificación del debate y también la pacificación de la acción política. Por ello, los cumplimientos de las normas constitucionales y electorales son esenciales para que la tensión disminuya y así colaborar al diálogo. De igual manera, estamos de acuerdo con la acción llamando al desarme. Si lo han hecho, es porque debe haber fundamentos para ello. Y por supuesto que nos preocupa, puesto que una acción de esa naturaleza o con elementos de esa naturaleza sería francamente deplorable. Señor expresidente Rodrigo Zapatero, al igual que usted lo dijera, creemos que la fuerza de una acción radica en convencer, radica en convencer, mas no en vencer. Ello ayuda, sin ninguna duda, a lo ya expresado en el sentido de la reconciliación. El tiempo, lamentablemente, es corto, el tiempo es poco. Por ello nos preocupa que se esté en la etapa exploratoria, lo cual podría implicar, ojalá así no ocurra, que se produzca alguna traba. Por supuesto, ello nadie lo desea. Chile no solo que fue parte del consenso el pasado 1 de junio, sino que junto a otro numeroso grupo de países suscribió en República Dominicana una declaración llamando al diálogo entre los venezolanos, cumpliendo con las normas constitucionales sin excepción, a objeto de lograr la pacificación tan anhelada. Señor presidente, mi país, en conjunto con otros países, hemos venido de manera sistemática apoyando la acción por ustedes emprendida. Naturalmente, desearles éxitos es lo mínimo que podemos pedir, es lo mínimo que pudiéramos desear. De verdad, como lo expresaran colegas con antelación, este Consejo Permanente y esta organización están prestos a colaborar en lo que ustedes estimen pertinentes y en ser escuchas de lo que ustedes quieran expresarnos para que nuestros países puedan mejor resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Ofrezco la palabra al distinguido representante del Perú. Muchas gracias, señor presidente. La delegación del Perú quiere agradecer y saludar la presentación que nos ha hecho hoy día el ex presidente del gobierno español, el distinguido José Luis Rodríguez Zapatero.
estadista del siglo XIX, al constatar la grave situación por la que atravesaba su país, dijo que una casa dividida no podía sostenerse o no podía pervivir. En ese sentido, dentro de los lineamientos que usted ha señalado como objetivos de su misión, creemos que la reconciliación, como usted bien señaló, no es el final del camino, sino el inicio, es importantísimo. En ese sentido, también el objetivo de lograr una amnistía política, conseguir indultos a aquellos a quienes la justicia así lo dicta, y la reparación a las víctimas es un buen camino para esa reconciliación y para que la Casa de Venezuela esté nuevamente unida. También celebramos los objetivos que ha mencionado, como son el cumplimiento de los procesos electorales y constitucionales, la separación de poderes y el respeto entre ellos, y finalmente, pero no menos importante, la solución a los graves problemas sociales y económicos que vive el pueblo venezolano. En ese sentido, señor Rodríguez Zapatero, cuente usted con este Consejo Permanente y con el Perú para que su misión, que sabemos que es complicada, lleve a buen término y Venezuela pueda superar sus problemas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al distinguido representante permanente de México. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario general adjunto, distinguida canciller de la República Bolivariana de Venezuela y, desde luego, señor expresidente del gobierno español, Felipe Zapatero. En nuestra plena disposición para apoyar todos los esfuerzos en curso y, desde luego, entendiendo que la solución de los problemas de Venezuela está en los venezolanos. Hemos apoyado en ese contexto de manera expresa la iniciativa de los expresidentes Zapatero, Torrijos y Fernández. Lo hicimos desde el día 28 de mayo en un comunicado nacional, lo hicimos a través de nuestra convocatoria a la sesión especial del Consejo Permanente el día 1 de junio y, desde luego, el copatrocinio de la resolución que pudimos adoptar, y más recientemente también lo hicimos al sumarnos a la declaración que firmaron 15 jefes de delegación y ministros que participaban en la Asamblea de Santo Domingo el pasado día 15. En ese contexto también me parece importante subrayar que este reconocimiento sobre la situación y reconocimiento sobre la voluntad de apoyar debe, en primer lugar, reconocer el esfuerzo que ustedes están haciendo y, al mismo tiempo, invitarlos a tomar en cuenta otros esfuerzos que estamos realizando los estados de la región. La OEA, siendo el foro, como ya se ha dicho aquí, que nos reúne a todos los estados del hemisferio, debe ser, por tanto, un espacio privilegiado para que ustedes encuentren en ella el apoyo político y logístico que pudieran requerir para continuar esta labor y poder complementar con otros esfuerzos también que se están realizando en la región la tarea tan delicada de asistir en este proceso de diálogo que tiene que incluir a todas las partes sin excepción. Compartimos su análisis, señor presidente, sobre las tareas más inmediatas y compartimos también la preocupación por fijar alguna hoja de ruta que nos dé una idea de los tiempos, que nos dé también una visión un poco más clara de en qué medida o de qué manera
los Estados miembros de la organización podemos apoyar activamente ese proceso. Ya se ha mencionado aquí la posibilidad de crear un grupo de amigos, de complementar sus esfuerzos, los apoyos logísticos también. Yo también quisiera agregar la posibilidad de que tuviéramos alguna periodicidad en el flujo de la información entre su iniciativa y este Consejo Permanente. Quisiera también que se tuviera en consideración que en los próximos días estaremos discutiendo nuevamente la situación de Venezuela el día 23, en donde consideraremos el informe del señor secretario general Luis Almagro, y que este tema estará en la agenda de este Consejo en gran medida por solicitud y iniciativa no solo de varios Estados miembros, sino del propio gobierno de Venezuela, y ese espacio que hemos podido abrir necesitamos protegerlo, necesitamos preservarlo. En ese contexto quisiera simplemente concluir invitando a todas las delegaciones a que podamos de una manera muy directa, práctica, analizar cada uno de los puntos que usted nos dejó en la agenda para el diálogo, para la primera etapa, compatibilizar eso con las agendas que estamos desarrollando aquí en el seno de la organización y desde luego recurrir al apoyo del más alto nivel en cada uno de nuestros países para que esta voluntad política en favor de una solución a los problemas políticos, económicos, sociales en Venezuela se pueda dar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Ofrezco la palabra al distinguido representante permanente del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Mi saludo inicial al expresidente Rodríguez Zapatero, a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, al vicecanciller de Paraguay, al secretario general adjunto y a todos los presentes. Ecuador desea agradecer la presentación realizada el día de hoy por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, presentación clara, contundente y sobre todo realizada de manera sincera y franca. Nos complace constatar que el diálogo que adelantan los expresidentes se llevan imbuidos del espíritu de fraternal solidaridad, con respeto absoluto a la soberanía, con pleno apego a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional y desde luego aquellos principios fundadores de nuestra propia organización. Los expresidentes están realizando un gran esfuerzo por cumplir el papel que en esta etapa la historia les ha asignado: dialogar, facilitar, tender puentes, hacer propuestas, conciliar, en resumen, tratar de bajar tensiones y sentar a la mesa a todas las partes. Sin embargo, debe quedar muy claro que ellos proponen el camino, pero que son las partes las que deben demostrar su voluntad política para que esas intenciones se concreten en hechos, en acciones, en actos. Queda claro que cooperar no es imponer y que la responsabilidad no está en quien propone la ruta a seguir, la responsabilidad está en quien escoge el camino que va a transitar. Expresamos nuestra satisfacción por el respaldo mayoritario generado entre los pueblos de las Américas por la iniciativa de diálogo que conducen los expresidentes Rodríguez Zapatero, Fernández y Torrijos, y que está auspiciada por los países miembros de la UNASUR. Insistimos en que solo el diálogo entre las partes confrontadas conducirá a la paz, una paz duradera como condición sine qua non para el logro de la estabilidad política, la prosperidad económica y la inclusión social. Reitero, como lo he dicho en otras ocasiones, que es fundamental en todo diálogo sobre Venezuela entender que no se trata solamente de exponer y defender posiciones políticas. Lo principal aquí es la defensa de las personas, de la gente, de los pueblos. Si al diálogo no se asiste, desprovistos de posturas irreductibles e irreconciliables, se producirán simples monólogos que culminarán en violencia y desasosiego.
En esta ocasión deseo reiterar una vez más la vocación de paz y diálogo del Gobierno y el pueblo del Ecuador. Por esta razón, apoyaremos toda iniciativa aceptada por Venezuela que tenga como fin la solución de sus problemas y la unificación del pueblo venezolano. Mi país entiende que cualquier controversia de cualquier índole debe ser solucionada bajo estricto apego a la Constitución, a la no injerencia, a la voluntad de la gente, al interés general y sobre todo a la buena fe. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador. Ahora ofrezco la palabra al distinguido delegado de Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. La delegación de Nicaragua le da la más cordial bienvenida al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y agradece la presentación realizada sobre este importante tema. Igualmente queremos reconocer la presencia de la distinguida canciller Delcy Rodríguez de Venezuela y agradecer a la República Bolivariana de Venezuela la convocatoria de esta sesión extraordinaria. El gobierno de Nicaragua quiere reiterar su respaldo a la iniciativa de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, encaminada a la reapertura del diálogo entre el gobierno y la oposición. Hemos tomado nota de los ingentes esfuerzos en esta dirección del gobierno constitucional de Venezuela, presidido por el excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro. La delegación de Nicaragua le recuerda a este Consejo de que es el pueblo soberano de Venezuela el que va a dirimir sus propios asuntos internos. La última palabra la tienen ellos. Todos los esfuerzos que se puedan hacer en esta dirección serán esfuerzos bien intencionados, encaminados hacia ese objetivo. Y como organización, obviamente debemos de abocarnos a apoyar todos los esfuerzos encaminados a la búsqueda de la paz, a la búsqueda del diálogo efectivo y sobre todo no convertirnos en censores o desestabilizadores de gobiernos legítimamente constituidos como el de Venezuela. Cualquier iniciativa que pueda ser propuesta por algunos estados miembros de esta organización deberá contar con la aprobación del gobierno venezolano. Nicaragua considera que el foro adecuado para seguir dándole dinámica a esta importante temática es UNASUR, por lo tanto apoyamos todas estas iniciativas adelantadas ya por los expresidentes. Queremos, como país amante de la paz y el respeto a la soberanía de los estados, invitar a los estados miembros de la organización a que trabajen realmente por la búsqueda de la paz, el respeto a la soberanía y la integridad de las naciones y no se embarquen en dinámicas desestabilizadoras en contra de los gobiernos legítimamente constituidos de la región. Sentaríamos un mal precedente y en ese sentido la convocatoria del día de jueves obviamente no obedece a ninguna solicitud de ningún gobierno, del gobierno afectado. Y por lo tanto creemos de que con esta sesión del Consejo Permanente podemos darnos por bien sabidos de la situación y tomamos la debida nota de toda la presentación realizada por el distinguido expresidente Zapatero. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor delegado. And now I give the floor to the distinguished permanent representative of Dominica. Thank you very much, Mr. Chairman. Former Prime Minister Rodríguez Zapatero of Spain, Secretary General Almagro and other members at the head table, fellow permanent representatives, other representatives, ladies and gentlemen, and of course our special guests. Mr. Chairman, my delegation joins other representatives in welcoming former Prime Minister Zapatero to the House of the Americas, a house established from the outset on the fundamental principle of solidarity. Mr. Chairman, my delegation was fully supportive of the idea of convening this special meeting of the Council, since it presented an opportunity to hear directly from one of the leaders of this process. We knew full well
that such a meeting had the potential to improve our understanding of the process, and of course that process had the endorsement of the Council on June 1st. I think it's fair to say, Mr. Chairman, that we have not been disappointed. Prime Minister Zapatero's presentation was comprehensive, principled, and impassioned. We are assured that the process of dialogue will be inclusive, systematic, and based on the fullest respect for the sovereignty of Venezuela. We applaud the goals that have been outlined by Prime Minister Zapatero. We applaud in particular the pride of place that has been given to peace and reconciliation, to political and institutional development, to balanced democratic engagement, to the cause of disarmament, and to economic recovery. More importantly, we applaud the clear evidence of principled and balanced leadership being provided